Díselo a tu amigo, díselo a tu hermano. No me lo cantes a mí, no se lo cantes al Señor, cántaselo a tu hermano. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la pieza está madura. Les damos la bienvenida a nuestro programa. Esperamos que sea de bendición para su vida y para su familia. Pues este día Dios nos ha permitido el que podamos estar aquí para hablar de todas sus grandezas y compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero compartir un pensamiento que tengo sobre la obediencia que debemos tenerle a Dios, sobre la obediencia que debemos mostrarle a Dios. Me pongo a pensar que si mi niña de 4 años estuviera a punto de abrir la puerta de un elevador o tirarse las escaleras sin mi autorización, estoy más que segura que levantaría mi voz y de manera instantánea, al ver eso, yo le gritaría y le dijera, no lo hagas. No me importaría si pareciera autoritaria o una represora o cómo le grita a su niña o cómo está hablándole a su hija. Es que estoy reaccionando como una madre que ama a su hija y sabe el peligro que va a llevar el abrir una puerta de un elevador. Yo sé que las madres que me están escuchando, incluso los padres, saben que más de alguna vez nuestros hijos cometen travesuras que para ellos es como que ¿por qué mi papá me regaña o por qué me gritó? Más en los niños pequeños. Muchas veces me ha tocado hacerlo y quizás me veo como una mamá que grita mucho o que ¿por qué me dice algo así? Si yo sé el peligro en que están ellos. Y al ver esta imagen en mi cabeza me imagino a sí mismo Dios con nosotros. Esa misma obediencia quiere Dios de parte de nosotros. Yo como madre, yo quisiera que mi hija respondiera automáticamente a mi grito y no lo hiciera, porque si ella lo llega a hacer, la consecuencia va a ser para ella. Asimismo, Dios quiere que nosotros como hijos obedezcamos a esa voz cuando Dios nos dice no lo hagas. Que le obedezcamos cuando Él nos dice no lo hagas. Sencillamente esa es la motivación de Dios al dar un mandamiento. No existe un listado de órdenes que yo tenga como madre para corregir a mis hijos. No existe una lista de premios que me digan esto. Como cuando mi hija nació, me entregaron una lista de cómo vas a premiar a tu hija, cómo vas a reaccionar ante estas situaciones, emergencias que se dan. Uno conforme van creciendo, uno también va como agarrando esa como madurez para saber cuándo tus hijos están en peligro. Asimismo es Dios. Lo único que nos hace a nosotros actuar de esa manera es el amor de padre, el amor de madre que tenemos en proporciones gigantescas dentro de nosotros, que nos hace ver que nuestros hijos están en peligro. El cuidado amoroso del super sabio creador del universo también es así con nosotros. Ese padre que está viéndote desde lo más alto, Él está viendo cuando tu vida está en peligro y sabe cuándo tirarte un grito y decirte no lo hagas. Él quiere que tu reacción sea como la de un niño, que no lo haga, aunque luego tu hijo se ponga a llorar y tal vez esté llorando y llorando, pero luego encuentras un motivo para hacerlo reír y para hacerle ver por qué tú le tuviste que gritar automáticamente cuando viste algo así. Por algo David decía que los mandamientos de Dios le resultaban más preciados que el oro. Había descubierto que detrás de todo principio que Dios nos regala existe la clara intención de hacernos bien. La intención de yo como madre es hacerle bien a mi hija al decirle no. Asimismo, la intención de ese Padre que está en los cielos mirándote tu caminar es hacerte bien.
Caminar en obediencia a Él es la manera más concreta de dar pasos por caminos de vida que nos ayudan a crecer como seres humanos. Y lo que conocemos como mandamientos no son otra cosa que pistas para experimentar el amor de un Padre amoroso. Esos mandamientos que Dios dejó en su palabra son como órdenes que tú le das a tus hijos al decirle no lo hagas porque te vas a hacer daño. Esos mismos mandamientos son pistas, son exámenes que Dios nos hace en nuestra vida para decirles no lo hagas porque te vas a hacer daño. No lo hagas, aunque llores, aunque ahorita estés gritando por un no que yo te di, yo tengo la razón. Dios siempre va a tener la razón, aunque nosotros queramos que Él nos dé la razón a nosotros todo el tiempo. Bendiciones, mis hermanos, y que sigan disfrutando de este programa. Luego va a venir mi esposo con la enseñanza. Esta era solo una pequeña reflexión que yo traía, y que sigan con nosotros. Bendiciones. Díselo a tu amigo, díselo a tu hermano. No me lo cantes a mí, no se lo cantes al Señor, cántaselo a tu hermano. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la pieza está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas se cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quién es Él? Es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Yo quiero que tú me llenes en el poder de tu espíritu. Úsame, Señor, con tu poder. Dile conmigo, avívame con tu espíritu. Avívame con tu poder. Avívame con tu espíritu. Avívame con tu poder y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Cubre la mar, Señor, y la tierra con tu gloria. Quiero que reflexionemos en base a una pregunta
Una pregunta que creo que todos como cristianos deberíamos hacernos constantemente. Una pregunta que creo que todos como cristianos deberíamos formularnos de vez en cuando. Todos como cristianos deberíamos tomar un tiempo y meditar en cómo estamos caminando. Y meditar en cómo estamos viviendo nuestra vida. Si estaremos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, si estaremos verdaderamente en la fe que profesamos, si verdaderamente somos lo que profesamos ser. Es una pregunta que todos deberíamos de hacernos. Es una pregunta que todos deberíamos de formularnos. Una pregunta que creo que al fin de todo nos traerá beneficios. Nos librará de desviarnos del camino. Y para eso quiero que vayamos a la palabra del Señor. Quiero que vayamos a la escritura en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5. Para darle base a nuestra enseñanza, quiero que vayamos a la escritura en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5. Dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Wow. Y quiero que la leamos en la Nueva Traducción Viviente para poderla entender de una forma más clara. Dice el apóstol: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Hermanos, el apóstol Pablo es bien claro y nos manda a examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe. Hermanos, vivimos en un tiempo en el que muchos decimos ser cristianos, pero que pocos vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pocos vivimos de acuerdo a los mandatos de Dios. Pocos vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. Vivimos en un tiempo en donde muchos profesan una fe que poco aplican a su vida, que poco practican. Y eso es bastante triste. Eso es bastante lamentable porque hay un sinnúmero de personas que están engañándose a sí mismas. Es por eso que nosotros como cristianos constantemente debemos de formularnos esta pregunta. Debemos de formularnos esta pregunta: si verdaderamente estamos caminando como Dios quiere que caminemos, si verdaderamente estamos andando como Dios quiere que andemos, si verdaderamente estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, si verdaderamente estamos en la voluntad del Señor. Vivimos en un tiempo, hermanos, en el que en el cristianismo moderno ya no se le llama a las personas a hacerse una autoevaluación. En el cristianismo moderno que hoy se predica ya no se le llama a las personas a hacerse un autoanálisis. No, porque eso sería dudar de nuestra salvación. Porque eso sería poner en tela de juicio el sacrificio de Jesucristo. Pero eso no es lo que el apóstol está tratando de decir. Eso no es lo que el apóstol dice. Lo que el apóstol está tratando de decir es que debemos de examinarnos verdaderamente si hemos nacido de nuevo. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Porque una persona, hermanos, una persona que ha nacido de nuevo ya no vuelve a ser la misma persona. Una persona que ha nacido de nuevo ya no vuelve a ser la misma. No digo que nunca va a volver a pecar, sino que más bien que el hábito de pecar ya no estará en él, ya no estará en ella. Su deseo ahora será glorificar a Cristo. Su deseo ahora será agradar al Señor, vivir para el Señor, hacer y obedecer la voluntad del Señor. Pero lamentablemente, al no cuestionar nuestra vida, al no hacernos un autoanálisis, al no hacernos una autoexaminación, esto se vuelve algo peligroso para aquel que dice ser cristiano, pero que verdaderamente no lo es. Y así hay mucha gente, hermanos. Así hay mucha gente que va por la vida creyendo ser algo que en realidad no lo es. Y esto, lamentablemente, esto ha causado mucho daño en la iglesia de hoy en día.
Esto lamentablemente ha causado mucho daño en la iglesia de hoy. Esta enseñanza de no cuestionar nuestra fe ha hecho mucho daño a la iglesia. Más que bien, esto ha dañado, esto ha perjudicado, ha engañado a un sinnúmero de personas que creen ser cristianos, que creen estar en la fe, pero que lamentablemente no lo están y no lo saben, porque nunca se han evaluado como cristianos si verdaderamente están en la fe que dicen profesar. Y es que, hermanos, esta enseñanza de no evaluarse, de no hacerse un autoanálisis, esto indirectamente le priva al cristiano de evaluarse a la luz de la palabra para ver si está en la verdadera fe. Es decir, ellos piensan de que el hacer esto, uno está poniendo en tela de juicio el sacrificio de Cristo. Por tanto, ellos dicen, no es recomendable que tú dudes acerca de la salvación. O sea, porque ellos piensan de que el hacerse un autoanálisis es como dudar de que si soy salvo o no soy salvo. Pero el apóstol Pablo es bien claro y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, un examen de acuerdo a la palabra, hermanos. Esto es algo bíblico. Esto es algo que todo cristiano debería de formularse. Esto es algo que todo cristiano debería de hacerse, debido a que somos personas inconstantes y que siempre estamos en constantes cambios. Por ende, nosotros debemos siempre analizarnos, examinarnos si verdaderamente estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, si verdaderamente estamos en el camino correcto, si verdaderamente estamos caminando bien. Por otro lado, hermanos, se nos dice que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer lo otro, que Dios nos va a levantar, que Dios va a obrar, que Dios nos va a dar esto, que Dios nos va a dar lo otro, pero poco se nos enseña qué es lo que debemos de hacer. Se nos habla de promesas, pero poco de obediencia. Poco se nos enseña la necesidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Poco se nos enseña el obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Se nos habla de promesas, pero no se nos habla de las condiciones para obtener las promesas, para poder recibir las promesas. Hermanos, y en realidad esto viene formando creyentes del tipo de la semilla que cayó en los pedregales, que cuando viene la prueba desisten, que cuando viene la dificultad, la tormenta, la adversidad, se desaniman porque eso no se los habían predicado, porque eso no fue lo que el predicador les dijo. Pero mi hermano, vuelvo y lo repito una vez más, no es lo que el predicador dice, es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia nos enseña, es lo que la Biblia establece. Preguntémonos en esta ocasión, ¿en verdad estaremos en la misma fe? ¿En verdad estaremos en el camino correcto? ¿En verdad estaremos en la voluntad de Dios? ¿En verdad estaremos en la fe verdadera? ¿Habremos nacido de nuevo? Hermanos, el que estemos en un ministerio, el que sirvamos en la iglesia, eso no garantiza nuestra salvación. El que tengamos una agenda apretada de eventos a los cuales asistiremos, a los cuales quizás participaremos, eso no nos garantiza nada. Muchas veces decimos que somos gente de oración y solemos pedir por los proyectos que tenemos. Solemos pedir por la salud, por las finanzas, por los problemas de la vida, y no está mal, porque todos debemos pedirle al Señor, pero poco pedimos para que nos ayude a ser obedientes a Él, a ser obedientes a su palabra. Poco pedimos para que nos ayude a ser mejores personas. Poco pedimos porque nos ayude a vivir de acuerdo a sus estatutos. Hermanos, nuestra realidad es que estamos tan enfocados en las metas, estamos tan enfocados en los proyectos, en los problemas del día a día, que por tratar cada minuto de andar de acuerdo a la voluntad de Dios, de andar de acuerdo a sus mandamientos,
Después de todo, lo que tiene más peso en esta vida es vivir en integridad para Dios. Lo que tiene más peso es andar en integridad para Dios. ¿Qué es integridad? Es hacer lo correcto aun cuando nadie me está viendo. Integridad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios aun cuando nadie te está viendo. Hacer lo correcto aun cuando nadie te está mirando. Eso es lo que verdaderamente tiene peso en esta vida. Pedimos y pedimos, pero poco damos, mis hermanos. Pedimos finanzas, pero a un vagabundo en la calle lo ignoramos. A un vagabundo en la calle, cuando nos pide, lo ignoramos. Cuando nos pide para comer, lo ignoramos. Nos hacemos egoístas, nos hacemos arrogantes. Sin darnos cuenta, hermanos, nos hemos convertido en personas egoístas, que todo lo queremos para nosotros. Queremos que Dios esté exclusivamente para nosotros. Queremos que Dios use a personas para bendecirnos, pero no queremos ser usados por Dios para bendecir. Y es una realidad. Queremos que Dios nos bendiga o que Dios use personas para que nos bendigan, pero nosotros no queremos ser usados por Dios para bendecir, para dar al pobre, para dar a aquellos que necesitan. Porque todo lo queremos para nosotros. Nos hemos vuelto egoístas. Nos hemos vuelto gente avariciosa. Porque en este caso, el amor a lo material tiene más peso que obedecer a Dios para nosotros. En este caso, el amor a lo material es más importante que obedecer a Dios. Así estamos, mis hermanos. Así estamos. Decimos que somos cristianos. Decimos con firmeza que somos cristianos y hasta quizá muchas veces somos capaces de defender nuestro credo si alguien trata de pisotear nuestra fe. Decimos que somos cristianos, pero en los frutos, mis hermanos, dejamos mucho que desear. En los frutos dejamos mucho que desear. Decimos que somos cristianos, pero en la acción nos quedamos cortos. En la acción nos quedamos bastante cortos. Decimos que somos cristianos porque asistimos quizás regularmente a una iglesia cristiana. Decimos quizás ser cristianos, ser gente de fe, pero cuando nos pasa algo, cuando nos pasa un accidente, cuando nos pasa un problema, al último que acudimos es a Dios. Cuando debería ser el primero. Cuando debería ser el primero al que acudamos. Decimos que somos cristianos porque servimos en la iglesia y a veces hasta somos expertos quizás en aconsejar, somos expertos en predicar, pero somos mediocres en aplicar a nuestra vida lo que sabemos. Lo triste de todo, hermanos, es que juraríamos que estamos bien. Juraríamos que estamos haciendo lo correcto. Solo por lo que antes mencioné, solo por ser un predicador, solo por predicar la palabra, solo por conocer la palabra, solo por ejemplo ser un ministro de alabanza. Llegamos al punto de creer que estamos bien cuando no lo es. Cuando no es así. Y por último, venimos siendo esclavos de la falsedad, esclavos de la hipocresía, esclavos del egoísmo, el cual nos ciega. Es decir, no nos permite ver nuestro verdadero estado, nuestra verdadera condición. Es tiempo, mis hermanos, de examinarnos. Es tiempo de examinarnos si verdaderamente estamos en la fe que decimos profesar. Es tiempo de hacernos esa pregunta y contestarnos con sinceridad, porque esto nos ayudará y nos librará del castigo y nos librará de muchos males, nos librará de muchas cosas. Es tiempo de examinarnos, es tiempo de examinarnos si verdaderamente estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, si verdaderamente estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios, si verdaderamente estamos en obediencia. ¿Qué estás haciendo por el Señor? Yo no estoy diciendo que la salvación es por obras, pero la fe sin obras es muerta.
No estoy diciendo que la salvación es por obras, que por obras obtienes la salvación. No, pero la fe sin obras es muerta, mi hermano. Es tiempo de comenzar a vivir de acuerdo a lo que profesamos ser. Es tiempo de comenzar a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Es tiempo de comenzar a tomar en serio la Escritura y vivir de acuerdo a ella. Porque nosotros somos representantes de Jesús en la tierra. Mucha gente en la tierra, mucha gente quizá nunca va a leer una Biblia. La única Biblia que leerá serás tú. Porque con tu vida, tú deberías de modelar a Cristo. Con nuestra vida, nosotros, mis hermanos, deberíamos modelar, presentar a Cristo. Porque se supone que la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Porque nosotros somos los embajadores de Cristo en la tierra. Nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Somos gente del reino establecida en la tierra para predicar, para modelar la vida de Jesús acá. Se supone que nosotros debemos de modelar a Jesús. Se supone que la gente debe de ver a Jesús en nosotros. Pero ¿qué es lo que están viendo? Te pregunto ahora, ¿qué es lo que están viendo en ti la gente? ¿Qué es lo que están viendo en ti tus vecinos? ¿Están viendo a un egoísta? ¿Están viendo a un vanidoso? ¿Están viendo a alguien que solamente le gusta vivir de acuerdo a sus deseos carnales? ¿Están viendo a un pleitista? ¿A una persona chismosa? ¿A quién están viendo tus vecinos? ¿A quién están viendo tus familiares? ¿Están viendo a Jesús? ¿O están viendo a un vanidoso? ¿Están viendo a un avaricioso? ¿Están viendo a un arrogante? ¿A quién están viendo? Es tiempo, mis hermanos, de hacernos un autoanálisis. Es tiempo de evaluarnos como cristianos. Es tiempo de afirmarnos. Es tiempo de comenzar a hacer lo que hemos dejado de hacer. Es tiempo de hacer evangelismo sin necesidad de abrir nuestra boca. Es tiempo de comenzar a predicar sin necesidad de abrir nuestra boca. Es tiempo de predicar con el testimonio. Esto es lo que deberíamos de hacer desde un principio. Mira, la predicación es muy buena, pero el testimonio, hermano, arrastra. Es tiempo de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, mis hermanos. Es tiempo de volver a la senda. Es tiempo de mostrar a Cristo a través de nuestras acciones. Es tiempo de mostrar a Cristo a través de nuestros hechos. Yo quiero que al final de todo esto, quiero que nos hagamos un autoanálisis. Nos evaluemos. Nos examinemos a nosotros mismos si verdaderamente estamos caminando en la fe. Si verdaderamente estamos en el camino correcto. Porque puede ser que nos hayamos desviado. Puede ser que nos hayamos apartado y quizás ni cuenta nos hayamos dado. Este es un buen tiempo para hacernos un análisis. Y si estamos un poco desviados, volver a la senda. Volver a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Quiero que te unas conmigo en oración para que oremos a nuestro Padre y le pidamos perdón por si quizá nos hemos desviado, por si quizás nos hemos ido por otro camino que nunca deberíamos haber tomado. Padre Dios que estás en los cielos, Señor, queremos pedirte primeramente perdón por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos fallado, que hemos pecado contra ti, que nos hemos desviado, que nos hemos rebelado contra ti. Dios, ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a ser sensibles a tu llamado, a ser sensibles a tu palabra, Dios eterno. Que cuando estemos caminando mal, Dios, Señor, ser sensibles, Señor, a tu voz que nos dice que volvamos a tus caminos, Padre eterno. En tus manos nos encomendamos. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a andar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a estar en el centro de tu voluntad, Señor Dios. Señor, ruego
ruego por los enfermos, Dios, que están pasando por una crisis en este momento. Te ruego misericordia. Te ruego, Señor, que sanes a los enfermos, que hagas liberación donde haya prisión, donde haya cautividad, Señor, en el nombre de Jesús. Que este programa pueda ser de mucha bendición para todos los que están escuchando. Señor, por todas esas peticiones que tienen mis hermanos, seas tú contestándolas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.